Ok amigos, Hare Krishna, nuevamente en este canal de YouTube, donde vamos a presentar un nuevo mini curso de astrología védica para todos nuestros seguidores de Instagram, Facebook, YouTube, ya sea para alumnos o para estudiantes de astrología. Este curso es un poco avanzado, podríamos decir que está en un nivel intermedio ya para aquellos que conocen el lenguaje astrológico. Vamos a enseñar dos técnicas muy puntuales, muy precisas. Una es llamada el Rashi Tulya Navamsha. Es una técnica donde se combinan la influencia de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi. Es un principio muy interesante. A veces uno puede observar que ciertas posiciones planetarias no surten efectos. Ciertas posiciones planetarias en la carta natal a simple vista parecen muy favorables, pero en realidad manifiestan efectos contrarios. O al revés, a veces uno ve en la carta natal efectos muy negativos, pero la persona no sufre ningún tipo de influencia negativa en esa área de la vida. Entonces este principio, llamado Rashi Tulya Navamsha, nos permite visualizar estas fuerzas que a veces se combinan entre sí, que a simple vista no se ven. Acá tenemos que hacer una combinación de las diferentes posiciones planetarias, ya sea de la carta Rashi y de la carta Navamsha. Por otro lado, también hay otro principio llamado Poshaka Tulya, donde se analizan los dispositores. Como sabemos, un planeta dispositor es el que almacena la energía del planeta que ocupa su propio signo. Entonces es un lenguaje aquí que hay que conocerlo. Y bueno, vamos a comenzar con este principio. Son principios muy puntuales. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es, cuando uno analiza la carta natal, la carta Rashi, la carta principal, lo que tenemos que hacer es inmediatamente abrir la carta Navamsha. A veces los planetas que aparentemente son fuertes se hacen inútiles. A veces los planetas pueden estar exaltados, domiciliados y con buenas combinaciones planetarias, pero a veces se hacen inútiles estas posiciones. Y esto sucede porque los planetas de la carta Navamsha crean ciertas posiciones planetarias que afectan los resultados de las posiciones de los planetas de la carta Rashi. A veces también hemos visto en el caso contrario, uno puede decir, sí, naciste con Saturno Rajo en la casa 7, tienes un matrimonio terrible, pero la persona está casada, está feliz, no tiene ningún problema en el matrimonio. ¿Y por qué no se hacen efectivos estas influencias negativas? Por este principio, a causa de este principio. Entonces aquí vemos que para determinar este principio se deben colocar las posiciones de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi. Y esta es la técnica que se conoce como Rashi Tulya Navamsha. Estos principios se enseñan en el Dhruva Nadi. Es un clásico de astrología védica, Dhruva Nadi se llama, que el autor es Jaya Muni, un astrólogo renombrado del pasado. Es un clásico. Entonces, cuando los 9 planetas de la carta Navamsha
se ubican dentro de la carta Rashi, crean permutaciones planetarias específicas que dan efectos importantes en la vida del nativo. Incluso los planetas en la carta Navamsha pueden estudiarse de una forma separada también. O sea, aquí estamos puntualizando solo un principio. La carta Navamsha tiene innumerables principios astrológicos. Ustedes no se imaginan toda la información que se puede encontrar solo estudiando la carta Navamsha. La podemos estudiar de forma separada, pero en este caso puntual vamos a colocar todos los planetas de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi. Y vamos a ver qué yogas se activan, si se activan bendiciones o maldiciones. Todo esto se debe interpretar como si fuera una carta Rashi normal. Hay otro texto que también describe este principio del Rashi Tulya Navamsha, es llamado el Deva Keralam. Es otro texto astrológico muy importante. Entonces, este método del Rashi Tulya Navamsha es determinado o es usado para determinar aspectos muy sutiles de los planetas que se reflejan a través de una correlación que se manifiesta entre la carta Rashi y la carta Navamsha. Tenemos que correlar, tenemos que relacionar. Vemos que estas posiciones planetarias de la carta Navamsha, de las 16 cartas divisionales, se dice que la carta Navamsha es una de las más importantes. Y por eso se usa esta carta. Las cartas divisionales también podemos, las diferentes cartas divisionales también podemos aplicarlas a este principio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo usar el Rashi Tulya Dashamsha. ¿Qué significa Rashi Tulya Dashamsha? Todas las cartas, todas las posiciones planetarias de la carta D10, la Dashamsha, lo coloco dentro de la carta Rashi. Podemos, sí, cualquier carta divisional. La carta Trimshamsha, por ejemplo, se llamaría la D30 Rashi Tulya Trimshamsha. También lo podría colocar dentro de la carta Rashi. Y para ver temas específicos, ¿no? Sabemos que cada carta divisional corresponde a una casa específica. La Navamsha se relaciona con la casa 9, el Dharma. Es una de las cartas más importantes en la astrología. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vemos que las posiciones, ya sabemos que las posiciones, uno de los principios que se podría interpretar es que las posiciones de la carta Navamsha son muy importantes porque estos planetas, los indicadores de estos planetas se acentúan, especialmente si uno nace con planetas en casas trino en la carta Navamsha. Pueden crear un fuerte impacto sobre la vida de la persona, pueden crear, pueden moldear el Dharma de la persona, ¿no? Sabemos que los planetas que se encuentran en casas trino, en la Navamsha, ¿cuáles son las casas trino? 1, 5, 9. Crean un impacto muy fuerte en el Dharma de la persona, moldean el Dharma, moldean la apariencia del nativo, su carácter, sus habilidades, pero eso lo vamos a hacer en otro curso. Eso es más o menos para tener una idea de uno de los tantos principios de la carta Navamsha. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que colocar, ¿no?, las diferentes posiciones dentro de la carta
de la carta Rashi dentro de la carta Navamsha. Por ejemplo, aquí en esta persona yo veo que aquí tiene Júpiter Luna. Yo podría decir acá hay una bendición. Esta persona es sana, es vital. Esta persona tiene buen trabajo, ¿no? Se puede volver doctor, le gusta la medicina, etcétera, etcétera. Aquí yo puedo ver, hay una conjunción Saturno-Sol, ¿no? Que afecta al padre, afecta la carrera, la profesión. Uno podría, si uno ya conoce el lenguaje astrológico, uno podría ver aspectos importantes de la vida de la persona. Venus con Venus en el eje Rahu-Ketu, problemas en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero si yo pongo todos los planetas de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi, ahí cambia completamente la visión. Cambia completamente la visión. Por ejemplo, aquí vemos que la luna está en Escorpio, ¿no? Rahu, por ejemplo, Rahu, acá vemos que hay una conjunción Luna-Rahu, y efectivamente esta persona pierde a la madre. Acá hay dos combinaciones. Originalmente tiene la luna en Acuario, pero si miramos, aquí vemos que se activa, hace una conjunción Saturno-Marte-Rahu, hace conjunción con la luna. Y efectivamente esta persona pierde a la madre prematuramente. Y vemos que la luna de la carta Navamsha se debilita y hace conjunción con Rahu. Entonces esta persona, Júpiter, rodeada de maléficos, no tiene hijos. Esta persona tiene problemas con los hijos y una mala salud. Es una persona que no tiene buena salud, tiene una mala salud. Ha tenido periodos muy serios de problemas a la sangre. Sabemos que la luna rige el Rapta Dhatu, que se relaciona con la sangre. Entonces aquí vemos, pierde al padre también. Vemos que uno podría decir, oh sí, tiene Saturno, Sol en conjunción, bueno, se aleja del padre o pierde al padre, pero la conjunción Saturno-Sol puede indicar también distancia, un maltrato con el padre, puede indicar una mala relación con el padre, puede indicar varias cosas, pero la muerte, sabemos que la intensidad de la aflicción puede ser de la separación hasta la muerte. Ahí hay niveles, ¿no? El padre se aleja, o una pésima relación con el padre, o el padre es enfermizo, o el padre se muere. Entonces ahí podemos ver que hay intensidades, diferentes intensidades, pero si ponemos el Sol en la casa 8, vemos el Sol está en Aries en la Navamsha, y en la carta Rashi estaría en la casa 8, y efectivamente el padre muere y le deja una herencia, porque el Sol está exaltado. Entonces así podemos interpretar todos. Ustedes van a ver, si hacen esta técnica, van a ver toda la información que pueden sacar de la vida de la persona. Apliquen este principio. Entonces, si miramos, es muy importante ver cómo estas posiciones planetarias de la carta Navamsha deben situarse dentro de la carta Rashi, ¿no? Y tienen que interpretarse todas estas permutaciones. Incluso acá hay arudas, Usualmente se dice que cuando los maléficos, hay varios maléficos dentro de en esta permutación, cuando se juntan dos maléficos, ahí se crea un efecto negativo. O en una permutación, cuando se juntan dos benéficos, ahí crea un efecto positivo. Aquí vemos que hay tres maléficos, ¿no? Acá tenemos un Yamaras Yoga, tenemos un Rakshasa Yoga. Esto tenemos que explicarlo.
que es un Yamarash Yoga, un Rakshasa Yoga, un Petra Yoga. Hay 3 yogas negativos, 3 yogas de muerte hay aquí, 3 yogas de muerte. Y usualmente son estos planetas que anulan los efectos positivos de los planetas, ya sea exaltados, en domicilio o las conjunciones benéficas. Por eso es muy importante analizar las conjunciones de los maléficos. Después hay otro principio que se hace al revés. O sea, todas las posiciones planetarias de la carta Rashi se colocan dentro de la carta Navamsha. Esto se conoce como Navamsha Tulya Rashi. Navamsha Tulya Rashi. Es al revés. O sea, coloco las posiciones de los planetas de la carta Rashi dentro de la carta Navamsha. Aquí, para esto, tenemos que asegurarnos de que el ascendente de la carta Navamsha esté corregido. Hay que corregir primero el ascendente en la carta Navamsha. Hay que asegurarnos de que sea el ascendente real. Porque vemos que el ascendente gira en la carta Navamsha cada 13 grados 20. Cada 13 grados 20 el ascendente cambia en la carta Navamsha. Entonces, o mejor dicho, cada 13 minutos 20. Cada 13 minutos 20 el ascendente cambia. Vemos que en la carta Rashi el ascendente cambia cada 2 horas. En cambio, en la carta Navamsha el ascendente cambia cada 13 minutos. Entonces, hay que asegurarse de que sea el ascendente correcto. Hay formas de poder rectificar, hay diferentes niveles de rectificación también. En una próxima lección vamos a enseñar cómo rectificar la hora de nacimiento usando la carta Navamsha. ¿Cómo se usa la carta Navamsha? Entonces acá supongamos que el ascendente sea correcto. Entonces lo que tengo que interpretar es ver cuáles son los planetas que se encuentran en casas trino. ¿Cuáles son las casas trino? La 5, la 9 y la 1. Y miramos ahí esa conjunción de planetas maléficos en la casa 1 confirman los problemas de salud serios que tuvo la persona. Problemas serios de salud. Claro, en esta oportunidad no vamos a interpretar la Navamsha Tulya Rashi. Vamos a focalizarnos en el principio Rashi Tulya Navamsha. O sea, cuando los planetas ocupan, ¿no? Si vemos acá se crean diferentes principios. Entonces, si miramos acá, se crean los diferentes principios. Si un planeta en la carta Navamsha se ubica en el ascendente de la carta Rashi, esta posición planetaria es conocida como Lagnamsha. O sea, si hay un planeta que ocupa, ¿no?, de la carta Navamsha, cualquier planeta de la carta Navamsha ocupa el ascendente, ese planeta obtiene el nombre llamado Lagnamsha. No hay que confundirse con el ascendente de la Navamsha. A veces uno se confunde. Cuando uno dice Lagnamsha, uno piensa que es el ascendente en la Navamsha. No, no es el ascendente en la Navamsha, sino que es el planeta que ocupa el ascendente en la carta Navamsha. Por ejemplo, otro principio también es, por ejemplo, el ascendente de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi también se conoce como Lagnamsha. El planeta, el ascendente de la carta Navamsha, en este caso es Acuario, y dentro de la carta Rashi, que sería su casa 6, Acuario se volvería Lagnamsha también.
Entonces, el planeta que ocuparía el ascendente en la carta Navamsha es llamado Lagnamsha. El planeta que ocupa la casa 2 en la carta Rashi, ¿no? En la carta Rashi, hemos dicho el planeta que ocupa el ascendente en la carta Rashi es llamado Lagnamsha. El planeta que ocupa la casa 2 en la carta Rashi se llama Dhanamsha. Dhana, que es un planeta que da dinero. Dhanamsha. El planeta que ocupa el planeta de la Navamsha, que ocupa la casa 3 en la Rashi, es llamado Vikramsha. Por ejemplo, aquí vemos que el Rahu se encuentra en la casa 3 en la Rashi. Pero si analizamos bien, aquí vemos que la casa 1, la casa 3 y la casa 6 se conectan. Uno cuando debe interpretar debe ver las conexiones que se producen. Casa 1, casa 3 y casa 6. Casa 6 por la regencia de Rahu. Casa 1 de la Navamsha, casa 3 y casa 6. Entonces ahí podemos ver cómo se relacionan. Pero si nosotros colocamos a todos los planetas, vemos que la luna también se vuelve Vikramsha. Aquí está. Ahora sí. Vemos que en esta carta cada casa tiene un nombre. Lagnamsha, Dhanamsha, Vikramsha, Shukamsha. Shukamsha indica la felicidad. Putramsha, los hijos. Shastamsha, los enemigos. Varyamsha, el matrimonio. Randramsha sería la muerte. Bhagyamsha, la zona de la fortuna. Karmamsha, la zona donde se hace karma. La Vamsha, la zona donde uno tiene ganancias. Y Vyayamsha, la zona donde uno tiene pérdidas. Entonces, en este caso, vemos que hay una conexión, ¿no?, de Rahu, Luna y Rahu, Luna, en la influencia de Vikramsha. Y se conecta también la casa 10. Entonces, para no complicarnos con estos nombres, simplemente, este es como referencia nada más de cómo lo explican los sabios, cómo explican los diferentes tratados astrológicos. Para no complicarnos, simplemente interpretamos las permutaciones, nada más. Yo ya sé qué cosa significa Luna Rahu en conjunción. Afecta a la madre. Uno ya interpreta. Casa 3, casa 10. La luna es regente de la 11. Vemos que la 11 y la 11 que indica los hermanos, que es la luna, hace conjunción con Rahu. Y efectivamente esta persona tiene un hermano homosexual, un hermano drogadicto, ¿no?, que fuma mucho. Entonces aquí podemos ver cómo se conectan. La madre también, hay una influencia negativa para la madre, el indicador natural de la madre. En este caso vemos que Mercurio se vuelve Putramsha. Sabemos que Mercurio es un planeta Nipumshaka, es un planeta que nos da hijos, es un planeta eunuco y ocupa la casa 5. Vemos que la casa 12 con la casa 5 se conectan. Pérdidas, hijos, no hay hijos y un planeta estéril. Entonces aquí vemos que se conecta la casa 1 con la casa 6. Casa 1, casa 6, lleno de 3 maldiciones. Un Yamaras Yoga, un Petra Yoga y un Rakshasa Yoga. O sea, 3 yogas de muerte. Esta persona se ha salvado varias veces de morir. Y efectivamente porque tiene Júpiter en la casa 9. Júpiter en la casa 9 lo salva a uno. Y en la carta
Rashi normal lo tendré en la casa 6. Bueno, encuentra autores que son muy buenos y la sacan del problema. A veces cuando se interpretan las diferentes posiciones de los benéficos en la casa 6, uno podría decir, esta persona nunca se va a enfermar, siempre va a estar sana. Pero si hago la combinación, coloco los planetas de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi, ahí ya tengo una visión más clara, que esta persona se enferma, va a tener serios problemas de salud, pero al mismo tiempo Júpiter Luna, estos doctores van a ser buenos de tal forma que la van a sacar del problema. Entonces, uno de los principios es ver por qué los planetas benéficos no dan sus frutos y por qué los planetas maléficos tampoco dan sus frutos. A veces uno puede ver una conjunción Júpiter-Luna, wow, esta persona tiene un buen karma, Júpiter-Sol tiene buen karma con el padre, con la madre, la vida familiar, riquezas, pero no tiene nada la persona. Y es a causa de estas permutaciones. Lo mismo sucede con las influencias maléficas, ¿no? A veces uno nace... entonces aquí vemos los tiempos, hay que interpretar por pasos. Si uno analiza, ¿no? Si uno analiza los tiempos, supuestamente este sería el primer tiempo de interpretación, primer paso, Júpiter Luna, sí, buena salud, un buen trabajo, una madre, bueno, un poco minuciosa, detallista, una mala relación con la madre porque está en Acuario. Pero si pongo los maléficos, segundo tiempo, segundo paso, los efectos positivos se distorsionan, se hacen negativos, se afectan los diferentes principios positivos. Entonces ahí hay como una guerra. Cada vez que hay positivos y negativos es como si hubiera una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra. Y eso hay que interpretar. Tenemos que tener una visión muy aguda para poder interpretar estos principios. Entonces, vamos a hacer un resumen así veloz de los planetas en domicilio para los que no dominan todavía este lenguaje. Habíamos dicho que, por ejemplo, si una persona nace con planetas en domicilio, dan comodidades en la vida. Cualquier posición planetaria que tenga, si una persona nace al menos con una de estas posiciones planetarias, se dice que esa persona va a tener comodidad en la vida. Pero a veces no se da. ¿Y por qué no se da? Porque estas posiciones planetarias están con maléficos. Si uno hace la permutación, uno coloca los planetas de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi. Entonces aquí tenemos los planetas en domicilio, aquí tenemos los planetas en exaltación. Se dice, oh, has nacido con un planeta exaltado, tu vida va a ir hacia arriba, vas a tener riquezas, fortuna, poder, fama, estatus, pero la persona no tiene nada. Uno podría decir, bueno, la cancelación de la exaltación. Ahí también hay otro principio que tenemos que considerar. Las exaltaciones se cancelan a veces. Son posiciones planetarias que dan el mismo efecto. Uno puede nacer con exaltaciones y de repente no se manifiestan estas exaltaciones. Es porque la exaltación está cancelada. Ese sería uno. Otro sería el principio Rashi Tulya Navamsha, que puedo tener planetas exaltados y esos planetas exaltados se debilitan o están con planetas maléficos, etcétera, etcétera. Entonces se crea complicaciones. Entonces aquí vemos
que a veces estas influencias no se dan y la persona no tiene ni estatus, no tiene ni fama, no tiene ni dinero, no tiene nada, teniendo planetas exaltados. Otro principio es, a veces uno dice, has nacido con planetas debilitados, vas a sufrir, vas a tener un mal karma, no, te vas a enfermar, no te va a ir bien en esa área de la vida, pero la persona tiene dinero, es opulenta, y a pesar de tener planetas exaltados, planetas debilitados. Entonces aquí es a causa de que cuando uno hace, también se aplica ese principio, la cancelación de la debilitación. Hay un principio, vamos a hacer otro mini curso donde vamos a explicar estos principios en detalle, las cancelaciones de las debilitaciones. Y también hay que aplicar el principio de el Rashi Tulya Navamsha. Yo puedo tener el sol debilitado, pero de repente en la Navamsha lo tengo exaltado, lo tengo con planetas benéficos. Entonces eso significa que esa debilitación no se hace efectiva, no se hace efectiva. Entonces, para poder comprender las cancelaciones de las influencias positivas, habíamos dicho que hay que conocer este principio de los gunas. Sabemos que este mundo tiene 3 gunas: Raja Guna, Sattva Guna y Tama Guna. Raja Guna, Sattva Guna y Tama Guna. El proceso de la creación es hecho por Brahma. Brahma vemos que es el que usa 2 planetas, Raja Guna, Venus y Mercurio. Esto está bien explicado en el video de los ayunos. En el primer video de los ayunos, ahí está explicado. Si quieren profundizar bien este principio, les recomiendo que vean el video de los ayunos. Son 4 videos muy interesantes donde se explican muchos principios astrológicos. Y vemos que después vemos Sattva Guna. El señor Vishnu controla Sattva Guna, la manutención, todo lo que se mantiene, todo lo que permanece. Usa 3 planetas. Y Tama Guna, el señor Shiva, usa 4 planetas para destruir: Saturno, Rahu, Marte, Ketu. Entonces todo lo que está dentro de este mundo material tiene estos 3 principios. Se crea por un periodo de tiempo, se mantiene y después se destruye. Entonces los planetas que dan manutención, o sea, permanencia, imagínense la permanencia. Uno se compra un auto, te dura un año, a otra persona se compra un auto, le dura 30 años. Ya, esa es la permanencia. Eso lo dan estos 3 planetas: Júpiter, Sol y la Luna. Y de estos 3, el más importante es el Sol, la permanencia. Uno tiene una buena cuenta bancaria y de repente esa cuenta bancaria la pierde. Permanencia. Uno tiene una casa, hay personas que viven en una casa toda la vida, hay otras personas que están cambiando de casa cada 3 años, cada 4 años. Entonces no tienen permanencia. Entonces aquí vemos que estos 3 planetas son muy importantes en la permanencia. En el proceso de la creación son Venus y Mercurio. En el proceso de la destrucción son Saturno, Rahu, Marte y Ketu. Entonces, cuando estos maléficos se juntan con los planetas creativos o los planetas que mantienen, ahí es donde se crea el conflicto. Por eso estos planetas son llamados maléficos, porque destruyen. Destruyen, sobre todo cuando se juntan. Una cosa es tener un maléfico, pero otra cosa es tener 2 o 3 maléficos. Ahí es un problema. Del mismo modo, cuando estos planetas que mantienen se juntan con los planetas que crean, ahí hay un proceso, que el proceso de la creación se hace constante,
proceso de la creación. Se hace constante. Y usualmente cuando los benéficos se juntan con los maléficos, los que más se afectan aquí son los benéficos. ¿Por qué se afectan más los benéficos? Porque nosotros no somos altamente espirituales. O sea, si uno fuera muy espiritual, imaginemos que uno fuera una persona súper espiritual, entonces los benéficos se hacen más fuertes e influenciarían, reducirían la sombra de los maléficos. En cambio, como nosotros no somos espirituales, rara vez rezamos, rara vez hacemos cosas espirituales, actividades espirituales, entonces los maléficos son más fuertes. Entonces los maléficos, como predomina la sombra, afectan a los benéficos. Solo en el caso de las personas muy espirituales uno podría decir, cada vez que existe una conjunción de maléficos sobre benéficos, ¿por qué los benéficos se afectan y por qué los maléficos no se purifican? Sí, puede suceder eso también, pero ¿cuál es la condición? Del avance del alma. Si una persona es común, una persona no hace ni siquiera canta mantras, no hace ningún tipo de austeridad, entonces los maléficos son los que se hacen más fuertes. Y si esa persona tiene una conjunción de maléficos con benéficos, efectivamente los maléficos van a destruir a los benéficos. Pero si una persona es muy espiritual, muy fuerte, tiene mucho avance espiritual, si los benéficos se juntan con los maléficos, eso significa que los maléficos se purifican. Los maléficos reducen sus efectos. Hay más poder de espiritualidad. Entonces todo depende del nivel espiritual que uno tenga. Por eso uno de los principales remedios es volverse sátvicos. Cuando uno se vuelve sátvicos, los planetas maléficos reducen su influencia. En cambio, si uno es una persona común, los planetas maléficos acentúan su influencia. Entonces, esto que quede bien claro, si no somos espirituales, entonces, ni hablar, los maléficos van a ser predominantes. Pero si somos espirituales, los planetas Sattva Guna van a predominar, van a purificar toda la carta. Tenemos que ser espirituales. Entonces aquí tiene lógica esto, todo depende de la luz y de la sombra, niveles de luz y niveles de sombra. Entonces, usualmente nosotros cuando levantamos cartas astrales, no levantamos cartas astrales de personas santas, solo levantamos cartas astrales de personas comunes. Entonces, si uno levanta cartas astrales de personas comunes, el principio es que estos maléficos van a oscurecer a los benéficos, ¿no? Si uno puede hacer el experimento, si uno le levanta la carta astral a una persona muy espiritual, entonces si están juntos los benéficos con los maléficos, eso significa que los benéficos van a purificar a los maléficos. Pero eso es cuando la persona es muy espiritual. Entonces tenemos que tener esto en mente. Como vemos que vamos a interpretar cartas de personas comunes, ¿no? Entonces, si se presentan combinaciones específicas, hay que conocer las combinaciones de estos maléficos. Tenemos que conocerlas. Entonces, para poder ver cómo estos maléficos oscurecen, opacan las influencias positivas que uno podría tener en la carta natal. Estamos hablando de personas comunes, no personas espirituales, personas comunes. Entonces, para esto sabemos que existen dos tipos de planetas internos y planetas externos. Los planetas internos son de la Tierra hacia el Sol. Tenemos la Luna, Venus, Mercurio, Sol. Son llamados planetas internos.
Y tenemos los planetas externos. En este caso tenemos Marte, Júpiter, Saturno, Rahu, Ketu, que son considerados sutiles, pero son considerados como planetas externos. Se dice que si vemos entre Marte y Saturno se encuentra el planeta Júpiter. Y Júpiter se encuentra en medio de los maléficos. No permite que estos planetas funcionen juntos, porque si estos dos planetas comienzan a funcionar juntos se conoce como Yama Yoga. Esto es lo que quiere Júpiter. Por eso se dice que Júpiter, Dios, si uno mira el orden natural de las órbitas de los planetas, vemos que Dios coloca a Júpiter entre Marte y Saturno de una forma natural. ¿Por qué? ¿Por qué coloca Dios a Júpiter en el medio? Porque quiere prevenir que se active la muerte, nos está protegiendo. Supongamos que si sacáramos a Júpiter de esta órbita, lo primero que se encuentran son los maléficos, ¿no? Si sacamos a Júpiter, imagínense, saco a Júpiter, los primeros planetas que se encuentran es Marte y Saturno, y esta posición es llamada Yama Yoga. Entonces el único planeta benéfico que está en la parte externa es Júpiter, porque Júpiter no quiere que estos planetas se junten. El resto son maléficos, todos son maléficos: Marte, Saturno, Rahu, Ketu. Aquí no consideramos Urano, Neptuno, Plutón, no, solo hasta Saturno. Entonces aquí vemos que Júpiter, al alejarse, o mejor dicho, al sacar a Júpiter desde de esta zona, los primeros planetas que se juntan son Marte y Saturno. Marte y Saturno. Estos son los primeros planetas que se juntan. Entonces hay que conocer qué sucede si Marte, Saturno se juntan, Rahu, Saturno se juntan, Ketu, Saturno se juntan. Tienen nombres específicos. Como habíamos dicho, una cosa es nacer con un maléfico, pero otra cosa es cuando dos maléficos se juntan. Y hay que conocerlos, hay que conocer los significados, ¿no? Entonces, si miramos, vamos a ver qué es lo que recomiendan los sabios. Por ejemplo, si miramos aquí, si se juntan, por decir, estos dos planetas, entre Marte y Ketu, se juntan Marte y Ketu, se conoce como Pisacha Yoga. Cuando Ketu hace conjunción, vemos que estos dos planetas en el zodiaco natural rigen Escorpio, y en el zodiaco natural es la casa 8. Entonces esta conjunción planetaria está instigando mucho la casa 8, está instigando mucho el signo de Escorpio, y sabemos que Escorpio es un signo venenoso, y es por eso que Escorpio se conoce como Vish. Vish en sánscrito significa veneno, Vish. Sabemos que el símbolo de Escorpio es una serpiente, el símbolo de Escorpio es un escorpión, y ambos animales tienen veneno. El escorpión tiene veneno, la serpiente tiene veneno, ¿no? Y a veces, si uno nace con planetas en Escorpio, esa zona es llamada Sarpa Drécana, que si uno personifica a esas personas se pueden volver venenosas con uno, muy venenosas. O sea, ¿qué es lo que hace una serpiente? Mira con tanto odio y lanza veneno. Mira con tanto odio y lanza veneno. Entonces, si uno nace con esta conjunción Marte-Ketu, eso significa que en algún momento de la vida uno entra en contacto con personas venenosas. Hay que personificar si tengo planetas en la 8, si tengo planetas en Escorpio. Si yo nazco con esta posición, tengo que ver mi casa 8. Tengo que ver Escorpio.
y usualmente estas personas se vuelven venenosas, lo quieren atacar a uno. Estas personas usualmente, si yo tengo el sol, por decir, el padre se vuelve venenoso. Si tengo la luna, la madre se vuelve venenosa. Si tengo Venus, la esposa se vuelve venenosa. Pregunten ustedes, hagan una pregunta, hagan una estadística. Busquen 10 personas que hayan nacido con Venus en Escorpio y pregunten cómo ha sido el matrimonio, sobre todo si Venus está en Escorpio en la carta Navamsha. Entonces hay una influencia pisacha, eso es pisacha, veneno, pisacha, que es una influencia fantasmal también. Pisacha, hay los pisachabutas, son fantasmas que tienen mucha ira, mucho odio. A veces personas que nacen con esta posición planetaria son perturbadas por fantasmas también. Y usualmente son fantasmas que en algunos casos quieren matar al nativo. A veces he visto casos de personas que nacen con esta posición planetaria, han tenido accidentes y justo antes de tener el accidente han sentido una fuerza que los ha empujado, han sentido una fuerza que una fuerza que los ha movido y efectivamente han tenido el accidente. Hay algo ahí que los empuja a que tengan el accidente. A veces pasa. O simplemente uno entra en contacto con personas así muy venenosas. Eso se llama pisacha. Y Vish, por eso, para todas las personas que nacen con un pisacha yoga, se dice que Vishnu es el remedio. Vishnu. Necesitamos a Vishnu. Vish significa veneno. Nu significa sin veneno. Por eso, cuando uno canta Vishnu, 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 eso significa sacar el veneno, ¿no? Claro, para esto hay que uno volverse devoto de Vishnu, cantar mantras para Vishnu, especialmente. Esto es lo que enseña la tradición. Por otro lado, cuando se juntan Saturno Rahu o Saturno Ketu, esta combinación se llama Petra Yoga. Petra. Vemos que Saturno y Rahu rigen la casa 11. Aquí es donde se instiga mucho la influencia Vādaka. Entonces yo tengo que ver si nazco con Saturno Rahu o Saturno Ketu, tengo que ver dónde está el Vādakesha, tengo que ver mi casa Vādaka, dónde es mi casa Vādaka. Y esas zonas es ahí donde se produce el Petra Yoga. Petra, ¿qué significa? Cadáver, ¿no? O Shava significa cadáver también. Todos vamos a morir, pero una muerte natural es cuando uno ya llega a una cierta edad. Si ustedes preguntan a un anciano que tiene 80 años, 90 años, ¿qué dice el anciano? El anciano dice: hijo, ya vi, ya me quiero ir, ya estoy cansado de la vida, ya me quiero morir, ya viví mi vida. Tiene 80, 90 años y se quieren ir ya de un modo natural, se quieren ir. Eso es el pensamiento de un anciano. Pero otra cosa es morir joven, una cosa es morir a 40 años. Nadie se quiere ir a 40 años, nadie se quiere ir a los 50 años. Nadie se quiere, ese deseo de querer irse recién se activa a los 80, 85 años. Se activa el deseo de querer irse de una forma natural. Pero cuando uno nace con una de estas combinaciones planetarias, uno se puede volver un cadáver prematuramente. Uno puede volverse un Shava prematuramente. Puede tener riesgos de vida, enfermedades muy crónicas que lo pueden llevar a que se vuelva un cadáver joven. Entonces, para eso, y vemos y dónde se presentan, hay que ver también planetas, si uno tiene planetas en Acuario, si uno tiene planetas en la casa 11, que es el Vādaka natural,
si uno tiene planetas en la casa Vādaka, en el signo Vādaka, hay que personificar a esos planetas, y esas personas se pueden volver un Shava, se pueden volver una persona que puede morir prematuramente o puede tener alguna enfermedad. Shava significa cuerpo muerto. Preta también significa cuerpo muerto, o los muertos, ¿no? Si por ejemplo, si a Shava yo le quito la A y le añado una I, se convierte en Shiva. ¿Sí? Cuando uno tiene un Petra Yoga, que se activa entre Saturno y Rahu o Saturno y Ketu, eso vemos que instiga el signo de Acuario, instiga el Vādaka natural, instiga el Vādakesha, y el único remedio para esto es Shiva. La energía de Shiva, se necesita la energía de Shiva. Sabemos que Shiva es el que controla los planetas tamásicos, ¿no? Sobre todo controla los muertos. O sea, si uno no se quiere convertir en un Shava prematuramente, o un cuerpo muerto, si uno no quiere morir prematuramente, entonces hay que invocar a Shiva, y así uno no morirá prematuramente. Así el Preta no funcionará, el Vādaka no funcionará. Entonces hay ciertos mantras específicos que se cantan, ¿no? Especialmente para las personas que nacen con un Petra Yoga. Entonces, si estas conjunciones están en las exaltaciones, ¿no? Reducen el efecto positivo de las exaltaciones, reducen el efecto positivo de los domicilios. Por otro lado, si vemos la siguiente conjunción, sería un Rahu Marte. Aquí activa un Rakshasa Yoga. Entonces aquí se activan la casa 8 y la casa 6, se instigan. Cuando Marte y Rahu hacen conjunción, instiga Virgo, casa 6, Escorpio, casa 8. Es una combinación de energías de casa 6 y casa 8. Acá se necesita un Raksha, esto se conoce como Rakshasa. Se dice que necesita una protección especial, ¿no? A veces cuando uno nace con esta posición, se dice que los bhutas, los fantasmas, atacan al nativo. Los fantasmas, o hay personas muy violentas que lo quieren atacar, o eventos violentos que uno puede experimentar. A veces uno de repente está caminando por la calle, te atropella un auto, de repente por ahí estás caminando por la calle, una bala perdida, o de repente estás por la calle, alguien viene y te golpea, te quiere pegar, te quiere matar. Eso es en la parte burda. En la parte sutil son fantasmas que atacan también. Entonces para esto se necesita Durga, ¿no? Cantar mantras a Durga. Entonces así uno sale de la influencia negativa, ¿no? Porque los demonios van a atacar a uno. Y si sabemos, se dice que Marte representa Maya, el Maya Dhatu. Maya Dhatu sabemos que es el sistema nervioso. Usualmente cuando una persona nace con Marte afectada o afectado, uno tendrá problemas en el sistema nervioso. El sistema nervioso se afecta. La persona va a tener problemas. Con el pasar del tiempo el sistema nervioso se deteriora. Y según se explica en los tratados astrológicos y ayurvédicos, que son los demonios que entran dentro del nativo y empiezan a destruir el sistema nervioso del nativo, o ciertos eventos externos que hacen que la persona se afecte su sistema nervioso. Entonces aquí podemos ver cuál es la influencia del Rakshasa Yoga. Entonces si miramos, aquí tenemos también la siguiente combinación, cuando se combina Marte y Saturno. Marte y Saturno, cuando se combinan, esta posición se llama Yama Yoga, ¿no? Yama. A veces se conoce como Smashana, que instiga la casa 8 y la casa 12. Instiga los dos, la casa 8 y el Vādaka, al mismo tiempo.
instiga. Puede crear muertes, puede crear enfermedades. Es como si el dios de la muerte está sentado ahí. Hay que ver la conjunción. ¿Dónde está esta conjunción? Ahí está sentado el dios de la muerte. Solo esperando a que se active, nada más. Esperando que se active el Dasha. Es paciente, esperando que se active el periodo planetario. Lo puede activar un Dasha, lo puede activar un tránsito, lo puede activar... Por ejemplo, cuando yo veo estas combinaciones planetarias, no necesariamente se activan en el Vimshottari Dasha natural, ¿no? Todos nosotros conocemos el Vimshottari Dasha, pero lo puede activar, ¿no? un Mula Dasha, ¿no? Es un Dasha especial que nos permite ver los karmas negativos, especialmente para ver cuando se activa Vadaka o cuando se activan las diferentes maldiciones, el Mula Dasha. También hay que abrir el Narayana Dasha. El Narayana Dasha también nos permite ver cuándo se activan estas conjunciones. En algunas personas se puede activar con el Vimshottari Dasha, o incluso un tránsito también lo puede activar. Los tránsitos lo pueden activar, estas conjunciones. Entonces aquí se necesita mucho estudio, mucho análisis para ver cuándo se activan estos dashas. Entonces, si uno nace con estas posiciones, sí, definitivamente la persona piensa en la muerte siempre. Para esto se necesita el guru, un maestro que proteja. Uno debe ser iniciado por un maestro, uno debe tener un guru que pertenezca a una línea discipular, uno debe tener un guru que le dé un mantra específico, tiene que ser auténtico, no cualquier guru, no esos gurús que se caen, no, tienen que ser gurús auténticos que se mantienen, ¿no? Dentro del parampara, dentro de una línea discipular. Y si uno canta el Guru Vandana, siempre hace servicio a su guru, uno puede salir de estas combinaciones planetarias negativas, porque en algún momento se van a activar estas influencias. Usualmente cuando se combinan estas influencias siempre crea riesgos, cada vez que estos planetas se juntan pueden dar enfermedades peligrosas o accidentes riesgosos. Entonces aquí hay que medir la intensidad. En algunas personas pueden ver el túnel, otras personas pueden tener accidentes, otras personas pueden tener enfermedades muy crónicas, otras personas pueden tener enfermedades peligrosas que amenazan la vida de las personas, que lo pueden poner entre el borde de la vida y la muerte, sobre todo si se conecta a la casa 8. Entonces aquí vemos, y lo más simple que podría pasar, por ejemplo, es que el linaje se detiene. Aquí vemos intensidades, aquí vemos si hay combinaciones planetarias, la persona en algún momento va a pensar que se va a morir, entre Saturno y Marte. Es como que el dios de la muerte se acerca a la vida de la persona, ya sea en la forma de pensamientos, ya sea en la forma de eventos trágicos o de enfermedades, y tales enfermedades traerán los pensamientos de la muerte. Sobre todo aquí hay que analizar regentes de qué casas son, qué casas ocupan, hay que personificar las casas, se puede personificar las casas, se pueden personificar los planetas, porque ahí está la influencia negativa. Entonces es ahí donde se producen los problemas, ¿no? Los problemas. Por eso, cuando uno nace con estas combinaciones planetarias, es como que otras características es que si no se manifiestan eventos trágicos, se detiene el linaje. Eso es lo que sucede, que el linaje se detiene. Se detiene el linaje. No se casan, no tienen hijos, ¿no? Si uno nace con una de estas conjunciones en la carta natal, una cosa es en la carta natal,
Pero otra cosa de la Navamsha, cuando uno lo pone a la carta natal, también se van a activar estas influencias negativas. También se pueden activar. Entonces vemos que si uno nace con estas conjunciones planetarias, usualmente se dice que hay un karma que uno viene arrastrando de los ancestros, de la línea paterna o materna. Seguro ahí en la línea materno paterna haya habido alguien que ha muerto trágicamente en la línea familiar, y a estas personas se han vuelto fantasmas, se han quedado como fantasmas y no le han hecho los rituales funerarios. Entonces estos parientes han sufrido mucho, los que han muerto se han quedado como fantasmas, son almas que han partido, no se les han hecho apropiadamente los rituales funerarios y es por eso que se quedan como fantasmas. Y los sufrimientos de ellos, que se han quedado como fantasmas, crea problemas en la vida de sus descendientes. Y lo más común, lo más simple, lo más común es que la persona se queda soltera, no tiene hijos, se queda soltera. Esto es lo más común, lo más simple o lo más suave que le podría pasar a la persona que nace con esta combinación planetaria, es no tener hijos. O sea, su línea, su linaje familiar no crece, se detiene. Se supone que el apellido de uno debe viajar de generación en generación, ¿no? Debe viajar del, por ejemplo, el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá, yo, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Ya, mi apellido debe viajar a través de estas generaciones. Pero si ustedes ven que nacen mujeres que ninguna se casa o no tienen hijos, o hay hombres que solo tienen hijas y no tienen hijos, o porque son los hijos hombres el que transmiten el linaje, nacen hijas, o de repente los hijos se mueren, o nacen con el síndrome de Down, o hay muertes trágicas. De repente he visto casos de personas que nacen con esta posición, el hijo es perfecto, tienen todo, estudian, son muy inteligentes, pero mueren a los 18 años, mueren a los 20 años, uno pierde un hijo. Y entonces se presentan eventos trágicos en la familia, o enfermedades muy penosas para los descendientes de estas personas que han fallecido. Entonces el remedio acá sería hacerle los rituales funerarios a estas almas que han partido, porque si no, la vida de los descendientes se vuelven desafortunadas. Entonces, si yo tengo alguna de estas combinaciones planetarias en mi carta natal, ahí hay algún problema de linaje. Entonces no hay hijos, o los hijos nacen enfermos, o se mueren, o uno está solo. Lo más simple es que uno no se casa, no tiene hijos. Entonces esto hay que tener en mente, y vamos a poner algunos ejemplos del principio Rashi Tulya Navamsha, de cómo se cancelan las buenas influencias, cómo estas buenas influencias se cancelan. Pero esto lo vamos a hacer en el siguiente video, para que no se haga muy largo.